Liturgia para hoy viernes, 1 de julio. Feria Verde, semana 13 del tiempo ordinario. Beatos Tulio Maruso y Luis Obdulio Arroyo. El beato Tulio nació en Lapio, Vicenza, Italia, educado en una familia profundamente cristiana. En 1939 entró en el Colegio Seráfico de los Frailes Menores de Veneto en Chiampo. Fue ordenado sacerdote el 21 de junio de 1953. En 1960 partió como misionero en Guatemala. Y el 1 de julio de 1981, junto con Luis Arroyo, fue víctima de una emboscada de parte de aquellos que deseaban callar su obra de evangelización. Antífona. Tú, Señor, te compadeces de todos y no desprecias nada de lo que has hecho. Tú disimulas los pecados de los hombres de modo que se puedan arrepentir y los perdonas, porque tú eres el Señor Dios nuestro. Oremos. Dios Todopoderoso y lleno de ternura, que hiciste brotar de la roca una fuente de agua viva para tu pueblo sediento, saca lágrimas del arrepentimiento y la dureza de nuestro corazón, para que podamos llorar nuestros pecados y merezcamos por tu misericordia recibir el perdón de todos ellos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura del libro de Amós, capítulo 8, versículos 4 al 6 y 9 al 12. Escuchen esto. Los que exprimen al pobre despojan a los miserables, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuyen la medida, aumentan el precio, usan balanzas de fraude, compran por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía, y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré sus fiestas en luto, sus cantos en elegía. Vestirá de saco toda cintura, quedará calma toda cabeza, y habrá un llanto como por el hijo único, y será el final como día amargo. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Irán vacilantes de oriente a occidente, de norte a sur, vagarán buscando la palabra del Señor, y no la encontrarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale del corazón. Mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo han sido tus decretos, dame vida con tu justicia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les aliviaré, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó
y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan de lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te pedimos, Señor, que mires propicio esta oblación que te ofrecemos por nuestros pecados, y concédenos que este sacrificio, del que emana fuente del perdón para los hombres, nos dé con abundancia la gracia del Espíritu Santo, para llorar y lamentar nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Habrá alegría en presencia de los ángeles de Dios por un solo pecador que haga penitencia. Oración después de la comunión. La digna recepción, Señor, de tu sacramento, con los gemidos de nuestras lágrimas, borren las manchas de nuestros pecados y nos hagan recibir por tu generosidad el deseado efecto del perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Dios de misericordia, te damos gracias por tu cariño abrumador y te bendecimos porque en la vocación de Mateo por Cristo diste prueba de creer en el hombre, a pesar de todo. Nosotros encasillamos fácilmente a los demás, pero tú brindas siempre la oportunidad de conversión. Amén. Lectura. Una acusación con fundamento. Realmente era cierta la acusación de los puritanos a Jesús. Anda con gente de mala fama. Así lo evidencia el Evangelio de hoy, en que el Señor llama a su compañía como un apóstol más, a Mateo, a quien Marcos, en 2:14 y Lucas 5:27, llaman también Leví, publicano de profesión, es decir, recaudador de impuestos para los romanos, la potencia extranjera de ocupación. Los abusos de los publicanos, ladrones oficiales, eran manifiestos, pues ahí radicaba su margen ganancial. Por eso mismo eran vitando social y religiosamente, en sentir de los maestros de la ortodoxia judía. ¿Por qué esa preferencia de Jesús por los marginados de la salvación? No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. He aquí la explicación de la conducta de Jesús y el trasfondo de todo su misterio de encarnación en la raza humana, la razón de toda su vida y de su evangelio, la finalidad de su muerte y resurrección. Jesús provoca intencionalmente el escándalo de los puritanos tomando partido por los pecadores para mostrar la misericordia de Dios, que los escoge y perdona como el Padre el Hijo pródigo. Más todavía, avisó a los jefes religiosos del pueblo judío de que publicanos y prostitutas les llevaban la delantera en el camino del reino de Dios. De hecho, fueron los pecadores y los ignorantes, los pequeños y los pobres, los enfermos y marginados, quienes captaron el mensaje liberador de Cristo mejor que los justos y los sabios, los grandes y los entendidos. Nadie, pues, puede escandalizarse, porque la misericordia de Dios no es complicidad y laxismo permisivo, sino búsqueda del hombre para promocionarlo y redimirlo. Mateo era un marginado de la salvación y un discriminado social, como lo son hoy tantos hombres y mujeres. No obstante, o por eso precisamente, Cristo lo dignifica y lo restablece a su condición de persona y de Hijo de Dios con el voto de confianza que supuso la invitación del sígueme. Sugerencia que, por cierto, contaba con todos los presupuestos en contra. Pero para el Señor la pureza religiosa auténtica no es la legal,
sino la conversión al amor, a la piedad y a la misericordia. Para meditar. Para una religión auténtica. Remitiéndose a la frase de Dios por el profeta Oseas, misericordia quiero y no sacrificios, Jesús no patrocina una religión sin culto, sino una religión esencial que no se aviene con una práctica meramente ritualista, ajena al compromiso de la vida. En la línea profética, Cristo dice no a una religión que pasa por alto al hombre y el amor al hermano. No es un dilema excluyente, no se trata de suprimir el culto litúrgico, los sacrificios, sino de proyectar su celebración al amor y a la fraternidad, que rompen las barreras discriminatorias, a la justicia, que libera a los más débiles. Hoy es día de examinar nuestras motivaciones religiosas. ¿Por qué creemos en Dios y por qué debemos practicar la religión? Hay motivaciones falsas y auténticas. Entre las falsas motivaciones están, al ver la religión como un seguro que garantiza la propia salvación, el individualismo egoísta que se busca a sí mismo, la religión mercantil del mérito espiritual, el miedo al castigo de Dios, cuando este temor va huérfano del amor, el ritualismo formulista, que trata de ganarse mágicamente el favor divino a base de mecanismos culturales, el espíritu de gueto, incontaminado y privilegiado, frío y huraño ante los demás, etc. Entre las motivaciones auténticas en línea con la sinceridad evangélica al estilo de Jesús están la fe y la entrega incondicionales a Dios como respuesta a un amor que nos precedió primero en Cristo, la actitud de receptividad, pobreza, ante la gratitud de Dios, que nos quiere porque Él es bueno y no porque lo merezcamos, la adoración al Padre en espíritu y en verdad, la piedad y la misericordia que priman el amor al hermano, la apertura al marginado social y religioso, la comprensión, la tolerancia y la justicia, incluso sobre el mismo culto, el conocimiento de Dios, en definitiva, por medio de su Hijo y de su palabra personal que es Cristo, hecho hombre por nosotros, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Reflexionemos. ¿Estamos tomando en serio la invitación a recuperar el valor y actualidad de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales? Oremos. Tu reino, Señor, pertenece a los pobres y a los pecadores. En este día, tú nos llamas a cada uno de nosotros sin tener en cuenta nuestros deméritos. Haz que la brisa de tu ternura ore en nuestros corazones con la esperanza y el gusto de tu banquete de fiesta, y concédenos un sitio en tu mesa al lado de Cristo. Amén.